Hola, en este video les hablaremos sobre las baterías de flujo. Los integrantes son Matías Álvarez, Benjamín Cerón y Valentina Gómez. Durante los últimos años ha incrementado el desarrollo de fuentes de energías renovables, como la energía eólica y solar, para cambiar las fuentes tradicionales no sostenibles y así disminuir las emisiones de carbono y contrarrestar el efecto de los gases invernadero en la atmósfera. Las baterías de flujo juegan un rol importante en este desarrollo debido a su densidad de potencia y energía independientes. Se ha vuelto un área de investigación importante para este tipo de aplicación. Acá nos enfocamos en la batería de flujo redox, que son las más investigadas y utilizadas, debido a su alta eficiencia energética y enorme tamaño y largo ciclo de vida. Las baterías de flujo, a diferencia de las baterías de ion litio, que se encuentran en diversos aparatos electrónicos, son baterías recargables que almacenan la energía en electrolitos líquidos. De esta manera, la recarga es proporcionada por dos componentes químicos, disueltos en soluciones electrolíticas que se encuentran separadas por una membrana la cual permite el intercambio de iones entre el cátodo y el ánodo. El proceso comienza con dos tanques en donde se depositan los electrolitos mediante los cuales se planea llevar a cabo la reacción redox. Estos electrolitos son bombeados a los determinados stacks de celdas, donde se encuentran separados uno de otro mediante una membrana, la cual permite el intercambio de iones, pero no la mezcla de ambos compuestos. Dentro de los stacks de celdas electroquímicas toman lugar dos procesos de manera simultánea, los cuales son de carga y descarga. Estos procesos de carga y descarga se deben a las diferencias de energía en los distintos estados de oxidación de los componentes químicos que serán usados como electrolitos positivos y negativos. La carga se produce en la parte positiva del sistema, en donde el electrolito sufre un proceso de reducción, mientras que la descarga del proceso se encuentra en la parte negativa del sistema, cuyo electrolito sufre un proceso de oxidación. Estas reacciones de oxidación y reducción generan una diferencia de potencial entre las disoluciones a cada lado de la membrana, lo cual permite almacenar la energía. Cabe destacar que además de la batería de flujo que se basa su potencial en una reacción redox, también existen baterías de flujo híbridas y sin membrana. El rol de la corriente continua. El flujo de la corriente eléctrica se da en un solo sentido, desde un polo a otro. Generalmente se designa con las siglas DC, del inglés Direct Current. Esta corriente es la única que puede almacenarse en una batería. Se puede observar en el gráfico, que es de voltaje e intensidad de corriente versus tiempo, que estas variables se mantienen constantes en el tiempo. Las baterías de flujo solo producen corriente continua, ya que al ser generadores de fuente de electricidad independientes, un cambio de polaridad podría causar daños irreversibles en el equipo. Es por esto que poseen polaridad invariable y los electrones fluyen en una misma dirección. Dentro de las baterías de flujo más utilizadas de manera global, podemos encontrar la batería de flujo de vanadio. Desarrollada alrededor de los años 90, en donde a través de las reacciones reversibles que ocurren en las celdas alimentadas por los respectivos tanques, con el vanadio activo, se produce el intercambio de electrones en el circuito. Los electrolitos dentro de esta batería se componen por dos parejas redox. En el electrodo negativo encontramos el par de B2 más y B3 más, y por el otro lado, en el electrodo positivo encontramos el par B5 más y B4 más, los cuales generalmente se encuentran disueltos en ácido sulfúrico. Su recurrente uso en baterías de flujo se debe a la capacidad del vanadio para estar presente en 4 estados de oxidación diferentes, lo cual permite tener un único material activo en la batería, además de contar con los beneficios de su poca degradación en función del tiempo y su gran versatilidad, lo cual le permite ser fácilmente escalable. Desarrolladas en la década del 70 por Exxon y Cloud, también podemos encontrar las baterías de flujo híbridas de zinc-bromo, las cuales deben su categoría a que solamente uno de los materiales activos se almacena externamente. El electrolito presente en esta batería es el bromuro de zinc, disuelto en agua. Durante la carga, el zinc metálico se adhiere a un lado del electrodo negativo, compuesto generalmente de carbono y plástico. Por otro lado, el bromo se vuelve una solución diluida, reaccionando con diferentes agentes al otro lado de la membrana. Mientras que en el proceso de descarga, el metal de zinc se oxida en zinc más 2, se disuelve en el halógeno acuoso,
de manera que en el otro lado de la membrana, los electrones que ingresan al cátodo reducen las moléculas de bromo a iones de bromuro. Una de las desventajas que presenta esta batería es que debido a esta hibridación se ve mermada la escalabilidad, pero por otro lado, una de sus grandes ventajas es que su tasa de voltaje en comparación con la batería de vanadio presenta una eficiencia energética mayor del 80% aproximadamente. Además de que las baterías de zinc-bromo tienen la capacidad de descargarse hasta el 0% sin presentar pérdidas en su rendimiento. A continuación, y en base a lo anteriormente presentado, en la siguiente tabla se pueden apreciar los rangos típicos de las distintas variables características de este tipo de batería, tales como pueden ser la densidad energética, la densidad de potencia del electrodo, el voltaje máximo, la vida útil, ciclos de vida, la autodescarga, la eficiencia, durabilidad de almacenamiento, el tiempo de respuesta y la madurez. Uno de los ejemplos de la aplicación industrial es las telecomunicaciones. En esta área se utilizan ciertos convertidores. Uno de ellos es el convertidor boost, el cual contiene condensadores, bobinas y transformadores de tal manera que cambia el voltaje disipando una potencia mínima. Este convertidor puede transformar una tensión de fuente de 12 volts en 17.1 volts con un ciclo de trabajo del 30% o 40 volts si es necesario con un ciclo de trabajo del 70%. En esta imagen se observa un esquema ideal de un convertidor boost. La corriente en este sistema está representada por la siguiente ecuación. Esta representa la corriente que atraviesa la bobina, donde B sería la tensión, R1 sería la carga 1 y T el ciclo de trabajo. La potencia está representada por esta ecuación, donde B es la tensión y R1 es la carga 1. Por otro lado, también existen los equipos TELDAT. Estos contienen múltiples convertidores de corriente continua que pueden transformar 12 volts de entrada en tensiones normalmente menores, como por ejemplo 1.8 volts y 2.5 volts para SFP y Ethernet respectivamente. Muchas gracias por escuchar.